51 minutos de este lunes 11 de agosto. Vamos a comenzar nuestro segmento de entrevistas, esta jornada con Carlos Raúl Hernández. Vamos a hablar un poco de política nacional, lo que está pasando también entre Venezuela y los Estados Unidos, todas estas cosas que se han venido dando en los últimos días, que tienen que ver, bueno, con desarticulación de planes violentos, señalamientos de lado y lado. Desde acá también, bueno, el presidente de la República y los distintos voceros del gobierno vienen diciendo que, bueno, que detrás de todo esto que está pasando, estas detenciones y estos planes, está el gobierno de los Estados Unidos. Hablemos un poco de, bueno, de cómo esto de alguna manera reaviva, ¿no?, las tensiones entre ambos países que hace apenas, es el mismo gobierno que hace una semana estaba dando licencias a Chevron, a Valero Energy, es decir, ahí están como caminando en dos sentidos las cosas. Gracias por acompañarnos. Bueno, ojalá no sea que están caminando en sentido contrario, alternativamente estén en el mismo sitio. Ojalá las relaciones evolucionen. Ahora, en lo que tú dices hay varios elementos que preocupan. Uno de ellos es que hace más o menos una semana o algo así, un vocero importante de la Fuerza de María Corina salió anunciando cosas que a mí me provocaron mucha risa, ¿no? Que estaban infiltrando las Fuerzas Armadas, no sé qué otras cosas, que iban a producirse acciones como las que se hicieron en Irán previo al ataque norteamericano. ¿Te acuerdas que bajaron una cantidad de científicos y el Estado Mayor de... Entonces, eso lo anunció y me pareció muy ridículo. Y bueno, me sigue pareciendo muy ridículo, pero sí me preocupa que luego coincide con esas declaraciones de la fiscal americana subiéndole la tarifa, la recompensa a Maduro. Por cierto, que yo siempre lo he dicho, cada millón que le pongan de más a la cabeza de Maduro es un año más que se queda en el gobierno, porque como pasó con Fidel Castro, nadie se va a ir del gobierno. Claro. Si te van a matar o te van a meter preso, o te van a encerrar en una cárcel americana. O sea que ellos están atornillando a Maduro hasta el fin de los siglos. Bueno, pero entonces luego empiezan a aparecer cosas como la Plaza Venezuela, que hasta ahora no han sido desmentidas. Entonces tú ves que sí hubo una sincronización entre este grupo de aquí de Venezuela, que la mayoría está en el exterior, por cierto, y algún factor de la política del gobierno americano. Eso preocupa, pero también hay que recordar algunas cosas, ¿no? Están utilizando argumentos muy malos. Por ejemplo, eso de hablar del cartel de los soles, o de que Venezuela es un país vinculado al cartel de Sinaloa o de narcotraficantes, eso es tan absurdo que es ridículo. La última vez que yo me ocupé de los datos de la DEA, que estuve revisando los informes de la DEA, el 80% de la coca que consume el mundo sale del eje Pacífico, en el Pacífico, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es decir, el 20% restante queda para el resto de los países suramericanos, y en eso Venezuela apenas tiene el 2%, es decir, y no de producción ni nada de eso, sino de tránsito, que es absolutamente marginal, no tiene ninguna relevancia. Claro. Que por cierto, en ese contexto salió el presidente Petro, que después de las elecciones presidenciales no ha sido precisamente el más favorable hacia el gobierno de Venezuela, y desmintió eso. Dijo: Venezuela es un país que contribuye a la lucha contra el narcotráfico. Que por cierto, lo que sí es un narcoestado es Colombia. O sea, ocurre el hecho paradójico. Yo hice una investigación sobre eso. Un hecho paradójico, que desde que se pusieron las 8 bases norteamericanas en Colombia, la producción de drogas ha aumentado en un 60%. O sea, para que vean los propios americanos qué poca incidencia tiene poner unas bases militares o cualquiera de esas cosas para impedir el tráfico, ¿no? Por el contrario, cualquier medida represiva de ese tipo, que no sea de inteligencia, porque los carteles se combaten con inteligencia, no con fuerza. Cualquier acción de fuerza, y sobre todo una acción tan descocada como esa, lo que va a hacer es multiplicar el precio de las drogas y llevarlo al cielo, porque al provocar una crisis, entonces los consumidores están dispuestos a pagar más. Claro. Es decir, los carteles hay que desarmarlos con inteligencia. Ya lo intentaron en México por la fuerza, hubo 50,000 muertos y no cambió mucho la situación.
Entonces, bueno, eso del cartel de los soles es una farsa y me preocupa mucho que el gobierno de los Estados Unidos esté usando un argumento como ese. Claro. Repitiendo algo que dijo María Corina Machado, porque esa línea viene al revés, viene de María Corina Machado, que fue la que sacó por primera vez el tema del cartel de los soles en esta etapa. Bueno, entonces, y por otro lado, en materia de invasiones, hay que decir lo mismo. Mira, cuando en el otro periodo de Trump, ¿te acuerdas que hubo un despliegue de buques, que eran buques, por cierto, no eran buques precisamente de guerra, eran unos buques como de lucha contra el contrabando, buques americanos en el Atlántico, cerquita de las costas de Venezuela, bordeando las aguas internacionales? Y resulta que en aquel entonces yo dije eso, y dije, mira, no estén buscando por el Atlántico porque ahí no es por el Pacífico. Pero además leí un informe que alguien filtró del Departamento de Estado, donde habían hecho el cálculo del escenario de una invasión americana a Venezuela y costaba algo así como $70.000 millones. Y la vida de 6.000 personas. No sé si eran entre soldados venezolanos y americanos, pero la vida de 6.000 personas, y el plan estuvo desde el primer momento vetado, porque además, ¿cómo haces tú para invadir a Venezuela o hacer una operación de esa cuando tienes el caso de Ecuador? Ecuador está tomado por el narcotráfico. Sí, ese sí es un país que está tomado por el narcotráfico plenamente. Y no te metes con Colombia, donde tienes 8 bases. O con Bolivia, que está al borde de una guerra civil y que es el primer productor de cocaína. Es decir, es una cosa muy descabellada, muy propia de este nuevo liderazgo mundial, que de verdad que deja mucho que aspirar. Vamos a hacer una pausa y de regreso hablamos de eso, porque además es un tema, como mencionamos, que bueno, ayer, en estas últimas horas, decía el presidente Petro también que bueno, que cualquier ataque a Venezuela es un ataque a América Latina, y cualquier tipo de invasión, de agresión desde este sentido al país, es un ataque que se hace a todo el continente. Pero bueno, estos son discursos que hemos escuchado, así como lo vemos en el caso de Venezuela. Bueno, en Europa también Trump dice cosas y pasan cosas distintas. Por ejemplo, dijo que no quería hablar más por teléfono con Putin porque seguía matando gente, que no tenía sentido, y el día siguiente aterriza Witkoff, su enviado especial, en Moscú. No, y se ve en Alaska. Y probablemente se vean las caras. Vamos a hablar de eso al regreso, la narrativa versus los hechos, con Carlos Raúl Hernández, 6:58 minutos.